Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y he estado pensando cómo cerramos el año, cómo vamos a avanzar en este 2025. Dicen las personas, yo quiero un mejor año, pero no es con canciones de que yo no olvido al año viejo. Oh, felices Pascua y próspero año nuevo. Hay una causa, y la causa está aquí, en observar que las personas que caen en tentaciones vuelven a sus mismas ataduras, vuelven a sus mismos lamentos. Y por eso hoy vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3 verso 1, entre los animales salvajes que Dios creó, dice Génesis 3:1, no había otro más astuto que la serpiente. Y un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. ¿Cómo vino el tentador? Como un experto en la mentira. A Satanás nadie le gana en mentir. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Pero nosotros vamos a vivir amparados, fortalecidos y liberados por la verdad de Dios. Diga conmigo, la verdad de Dios me da libertad. Adán y Eva se pusieron a escuchar ¿a quién? Al tentador. En vez de estar escuchando a Dios, Dios se paseaba en el huerto. Adán y Eva podían hablar con Dios, tenían autoridad. Dios le había dado los lineamientos y le dijo, de este árbol pueden comer, que es el árbol que es símbolo de Cristo, el árbol de la vida, y de este otro no coman, porque el día que coman morirán. Y por eso esta mañana nos levantamos para discernir, para comprender nuestra vida y observar que el engaño sigue siendo el mismo. ¿Qué usa Satanás para engañar? La astucia. Porque no fue a buscar el enemigo a otro animal, sino al más astuto, que era la serpiente en ese momento. Porque la palabra astucia significa truco, artimaña, engaño, maña, picardía, treta, sagacidad, sutileza, viveza. Usó un animal para comenzar a usar la boca y hablar cosas que no son. Y por eso Dios nos enseña en su palabra hoy que la tentación es una insinuación a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Se presenta bonita, como si fuera algo positivo, pero su fin es destructivo. Y Jesús es símbolo del segundo Adán. Adán y Eva cayeron en la trampa y nosotros tenemos que orar para no caer en la trampa. Personas que comenzaron bien y terminaron el año mal. Personas que terminan el año enfermas, con problemas emocionales y espirituales. ¿Por qué? Porque volvieron a las mismas andanzas. Por eso Jesús dice, levántense y oren y velen. De una manera positiva, hoy nos levantamos y le decimos, Señor, gracias, porque me estás enseñando que la tentación la puedo rechazar con oración para no seguir cayendo en ese círculo vicioso de pecados, maldades y cosas incorrectas. Hoy le podemos decir al Señor, gracias Padre, porque tú eres experto en proteger mi vida y librarme de todo mal si oro. Por eso cuando oramos estamos conectados con la fuente de bendición. Amén. Observe que provoca la tentación. Es un impulso que mueve a las personas a hacer algo, especialmente algo malo. Una vida de oración nos da capacidad para escoger el bien en lugar del mal. Yo le digo a los jóvenes hoy, los que son solteros, eso es un ejemplo muy real. Tu vida va a ser de bendición o no, dependiendo de la persona que escojas para casarte, tanto a las señoritas como a los jovencitos. Y les digo esto, ¿saben por qué? Porque no podemos medir la bendición que viene para el futuro creyendo solo en lo que vemos. El enemigo usa tretas, astucia, trampas
Y por eso tenemos que orar al Señor, porque en cada paso que damos en esta tierra hay ciertos tipos de artimañas diabólicas. Y cuando oramos, Dios despeja lo malo y nos abre el camino correcto. Y podemos decirle: gracias, Señor, porque tú me estás ensanchando mi camino. Observe a Jesús. Vino el tentador, ya había vencido a Adán y a Eva. Miles de años después, que la raza humana estaba en una pobre condición de ser manipulada y engañada, vino ese mismo tentador donde Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 3. Observe cómo le dijo Jesús cuando vino a él el tentador, dice la Biblia, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo vino el tentador? Con otra mentira. La guerra espiritual en la mente es abundante y él va a tratar, Satanás, de meter mentiras en la mente para que nosotros caigamos en su trampa. Pero Jesús no cayó en la trampa del enemigo. Él le habló a Satanás con el poder de la palabra. Jesús le dijo: escrito está. ¿Y qué tenemos que decir nosotros hoy? Escrito está. A cada demonio le vamos a reprender y lo vamos a expulsar, declarando lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es una actitud correcta orar conforme la voluntad de Dios. Jesús tenía 40 días de estar orando. Entonces, cuando el enemigo vino, ¿cómo encontró a Jesús? Preparado para la batalla. Tenemos que prepararnos en el 2025 en el amor del Señor, amén. ¿Cómo tenemos que tomar los primeros 21 días? En esta iglesia lo hacemos de ayuno. Lunes, martes, miércoles, 21 días de puro ayuno. Y el ayuno no es desayuno, porque hay gente que dice a las 10 u 11 de la mañana: voy a comer, ya terminé mi ayuno. Eso no es ayuno. Ayuno hasta las 5 de la tarde lo hacen los musulmanes en su fiesta del Ramadán. Y cuanto más nosotros, sabiendo que Dios nos libra de tentación, si oramos fervientemente y ayunamos, el enemigo huirá de nosotros como huyó de Jesús. Usted tiene esa unción de poder hacer huir la tentación y al enemigo. Es que esto tiene mucho que ver en la vida espiritual, como un incremento que Dios nos quiere dar. La oración evita que caigamos en muchas trampas. Muchas personas que han caído en las trampas, lo primero que le pregunta a uno: ¿por qué te sucedió eso? Es porque dejé de orar. Porque orar es confiar en Dios, es confiar en su protección, es confiar en nuestro Padre. Y Él dice que nos librará del lazo del cazador. Él nos enseña cómo nos protege de todo mal. Por eso lo más importante es actuar con una vida como la de Jesús. Jesús oraba y reprendía al enemigo. Todos tenemos una guerra de ideas en los pensamientos. ¿Y con qué tenemos que responder? En vez de estar analizando esos pensamientos malignos, rechazarlos y declarar la verdad de Dios. Anoche sufrí algo que no fue por indigestión estomacal, sino no sé qué era, pero comencé a vomitar, me dio fiebre, me dolían los huesos. Esta mañana yo estaba orando y le dije: Señor, yo no voy a terminar el año enfermo. Me levanto, me meto al baño, me pego una ducha con agua helada y voy a servirte con todo mi corazón. Esa es la vida de oración que nos ayuda a actuar en fe. Aleluya. Y ahora estoy más que bien. Y le digo al Señor: qué maravilloso es saber que tú nos enseñas la forma cómo evitar la tentación. Y Dios, a través de Jesucristo, nos dio el ejemplo para que no caigamos más en las mismas trampas de los años anteriores. No se puede accesar a mayor bendición haciendo lo mismo que el año pasado o que este año. ¿Por qué? Porque para ver lo que nunca has visto, debes de hacer lo que nunca has hecho. Y ahí es donde vea el incremento en mi vida espiritual. Pero yo le digo a la gente: no es la vida la que te ha tratado mal, es que has interpretado mal la forma de vivir.
La vida se vive agarrado de Dios. La vida se vive en la protección de Dios. Y cuando oramos, el enemigo es deshecho por el poder de la palabra de Dios. Se destruyen los planes malignos. Dice Dios: me hallan los que temprano me buscan. Y cuando una persona ora muy temprano en la mañana, a las 5 en punto, como lo hacemos con los discípulos de oración, estamos tomando la agenda de Dios y deshaciendo los planes del enemigo. Se rompen los yugos, se rompen las opresiones, y por eso nos levantamos protegidos por la mano del Señor. Amén. Número dos, el Espíritu Santo trabaja a través de la oración. ¿Cuánto queremos del Espíritu Santo? Pues tenemos que hablar el lenguaje del Espíritu Santo, que es la oración. Observe claramente Segunda de Corintios 7:14. Segunda de Corintios 7:14. La gracia del Señor Jesucristo, que es la gracia y el perdón de Dios, el amor de Dios, que es el amor del Padre, y la participación del Espíritu Santo sean con todos. Amén. Este texto nos revela y nos pregunta a la vez: ¿cuánta participación tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Si hay una participación directa del Espíritu Santo, porque esto es lo más esencial, es porque estamos orando. La gente dice: siento demonios. No estamos hechos para estar sintiendo demonios. Estamos en el placer maravilloso de sentir a Dios y a su Santo Espíritu, y hay libertad, hay gozo, hay unción. Cuando está el Espíritu de Dios, hay bendición. Pero eso es que el Espíritu trabaja con la oración. Diga conmigo: el Espíritu Santo me da vida abundante y nos ayuda a dar el fruto. Ese es el carácter. Porque cuando Dios nos enseña en su palabra que si oramos y llevamos esa vida del Espíritu Santo, entonces nuestra vida, no solo de oración, nuestros actos, nuestra manera de ser es diferente. Por eso debemos de comenzar muy bien el 2025. Porque el Espíritu Santo quiere trabajar con más efectividad en el próximo año. Y entre más nos llenamos de Dios, al Espíritu Santo se le hace fácil trabajar con nosotros. Por eso dice la Biblia: no entristezcan al Espíritu Santo. En el hogar, por ejemplo, hay una escena muy bonita: alimentos, celebrando el fin de año. Hay una actitud positiva para el 2025. Pero ¿qué podemos hacer sin el Espíritu Santo? Nada. El Espíritu Santo es el que me sanó hoy por la mañana. El Espíritu Santo es el que sanó a Manuel de Jesús, que vino con un bastón y ahora se puede levantar y caminar sin bastón. El poder de Dios está aquí en esta hora, y el Espíritu de Dios vivifica nuestro cuerpo, vivifica nuestra mente. Abundante vida de oración en el Espíritu. Yo he escuchado a gente decir: pastor, es que lo que pasa es que yo no puedo orar mucho. Al contrario, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos enseña cómo orar como leones. Nos enseña a orar con fe. El Espíritu Santo nos recuerda las verdades. Cuando vivimos una vida de oración con el Espíritu Santo, eso es como un misil potente que llega lejos. Porque el Espíritu Santo es el que provoca en la oración una actitud de fe impresionante. Le digo a mi familia: cuando vamos a orar, tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que vivir la vida que el Espíritu Santo le gusta. Pero ¿cuánta participación tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Ese es como nuestro medidor. Es la forma de decir: ¿será que yo estoy tomando las cosas y no le estoy participando al Espíritu Santo para que Él haga lo que Él desee? El protagonista de nuestra vida es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, la vida se hace más fácil. Oramos y hay cosas que ni que nos esforcemos las podríamos obtener. Pero cuando oramos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, se hace placentera la vida. Matrimonios,
Llenémonos de oración a través del poder del Espíritu Santo para ser mejores esposos, mejores padres, mejores amigos, porque el Espíritu Santo nos da fortaleza si oramos. ¿Sabe lo que hace la gente? Es muy común ver a personas que hasta que tienen problemas van a buscar cómo orar. Hermano, ¿y por qué está orando? Ay, hermano, es que tengo un problema severo. No, mi comunión con el Espíritu Santo es de amistad. Él nos anhela. Él quiere que estemos siempre en comunión con Él a través de la oración. Y es un deleite vivir la vida del Espíritu. El doctor Billy Wong-Ko ya pasó a la presencia del Señor. Murió a los 84 años. Pero él me enseñó a través del ejemplo de la vida cómo es la participación del Espíritu Santo en nosotros. Dice que cuando él llegó al puerto de Hong Kong, pues él era un coreano del sur. Su país estaba en la miseria. Pero llegó al puerto de Hong Kong, el puerto más poderoso del mundo en aquella época, 1934, y miró a miles de hombres cargando cajas, sacándola de los barcos y llevándola al puerto. Y estos hombres tenían sudado su cuerpo con la camisa blanca amarrada a la cintura. Eran de esos que cargaban toda esa mercancía o descargaban esa mercancía. Y él se sorprendió porque vio a más de 5,000 hombres haciendo ese trabajo. Eran como pequeñas hormigas haciendo ese trabajo. Y lo relevante de la vida del Espíritu Santo viene ahora. Él volvió 18 años después, allá por el 1952. Y lo que encontró ya no fueron esos miles de hombres, ni esos pechos desnudos, sudados. Ahora lo que encontró fueron enormes grúas y con unos brazos potentes que bajaban los contenedores de los barcos y los ponían en el puerto, y del puerto instalaban en la bodega de los barcos los contenedores, y el maquinista, el que tenía la grúa, estaba en una cabina con aire acondicionado oyendo música instrumental y tocando las palancas. Así es la vida de reposada cuando oramos y el Espíritu Santo trabaja. Entonces las cosas comienzan a ser diferentes. Me gustó esa comparación. Cuando yo comencé en el Señor, mi vida espiritual, yo no sabía de la participación directa del Espíritu Santo. Pues Jesús, cuando estuvo físicamente en la tierra, dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré. ¿Y cuántos queremos descansar? A todos nos gusta el placer de sentir reposo. Y ese placer de estar descansados es quitarnos las cargas por medio de la oración. La oración quita las cargas y comenzamos a ver actuar al Espíritu Santo. Por eso hoy es el día de nuestra bendición, porque le decimos: Espíritu Santo, voy a orar y sé que estás conmigo y se va a aligerar mi carga, y lo imposible se va a volver posible, lo difícil se va a volver fácil. ¿Por qué? Porque es una oración en el Espíritu, es una oración que trae la vida de Dios a nosotros, y la vida se nos hace mucho más fácil cada día. Es una mañana gloriosa. Número 3, observe el 2025. Vamos a tener acceso al poder sobrenatural de Dios cuando oramos. Cuando oramos, número 3, tenemos acceso al poder sobrenatural de Dios. Decía una tía mía que ella fue sanada de epilepsia y ella pasó 35 años siendo epiléptica, tomando una pastilla todos los días, porque si no, venían los ataques en donde echaba espumarajo, se mordía la lengua y caía al piso. Pero cuando ella conoció el amor de Jesucristo, se dio cuenta que hay un poder sobrenatural cuando oramos y buscamos el rostro y la presencia de Dios. Entonces eso nos da acceso al poder sobrenatural de Dios. Jeremías capítulo 33 verso 3 dice: llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. ¿Dónde está el poder de Dios? En la oración hay revelación. Nos habla Dios después que hemos orado.
Y a esto le llamo yo la oración contemplativa, porque hemos estado con el Padre, hemos estado adorándolo en espíritu y en verdad. Tenemos una lista de peticiones, pero después hay un reposo y nos quedamos quietos y Dios comienza a accionar. Dios comienza a hablar a nuestro espíritu. Esa es la interacción que el Padre quiere tener a diario. No nos distraigamos. Esa tía mía que padecía epilepsia se enfocó. Dice, voy a ayunar y voy a orar hasta que se vaya la epilepsia. Y estuve en 40 días de ayuno solo con agua. 40 días. Y me dice mi tía, hoy tiene 76 años. Ella fue liberada a los 35 años. Nunca más volvió ese mentiroso a dañar mi vida. Nunca más. ¿Qué le trajo sanidad? La oración tiene poder para liberar. La oración, lo que usted dice, es lo que usted recibe. Observe, Jeremías 33:3 nos habla del mayor logro de nuestra vida. Es el tiempo que pasamos con Dios. ¿Cómo vamos a superar las crisis del 2025? A través de la oración. Vamos a recibir de Dios las directrices. Vamos a recibir ideas nuevas, proyectos únicos. Eso lo dice el Señor. Y yo te enseñaré, si clamas a mí, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde está la bendición? En la oración que indaga a Dios. Señor, ¿cómo hago esto? ¿De qué manera lo hago? Padre mío, guíame. Y el Señor dice, clama a mí, pídeme. Yo te voy a responder y te voy a enseñar misterios, secretos que no conocías. Por eso se levanta una generación y ve cómo Dios le da sabiduría. Ahora vamos a observar cómo en el 2025 Dios nos ayuda a resolver problemas, conflictos y dificultades. Y la gente que quiere vivir esta vida del Espíritu sabe que la oración es indispensable. Y observe claramente que el Señor está diciendo, clama, no dice desea. La gente dice, ¿por qué no me viene lo que Dios enseña en su palabra? Porque solo hay deseos. Solo hay anhelos. Jesús no dijo que solo pidiésemos en un momentito algo y después desanimarnos. Clama, clama a mí y yo te responderé. Hace unos días mi nieto estaba llorando. Él apenas va a cumplir 2 años. Y lo quedó viendo que él lloraba y se angustiaba. ¿De qué te estás angustiando? Él quería alcanzar algo que por la estatura no podía. Pues es un bebecito, un niño. Entonces vine yo, lo levanté con mis brazos y él alcanzó lo que quería y se sonrió. Así nos agarra Dios por medio de la oración. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay secretos que Dios nos quiere mostrar, ideas únicas, inventos geniales, nuevos proyectos. Dios los quiere poner en nosotros. Pero ¿cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? La gente se equivoca creyendo que Dios es el servidor. No, nosotros somos los servidores. Dios va a hacer lo que su palabra enseña. Y si yo me ajusto a su voluntad y oro fervientemente, Él me va a responder, me va a dar esas ideas, esos proyectos, cosas únicas que antes no las conocía. El Señor me da sabiduría de cómo accionar, cómo lograr aquello que parecía imposible. ¿Y cómo lo hace? Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Yo pasé un tiempo sin entender este texto. Entonces, para resolver problemas buscaba a alguien, a una persona. Por ejemplo, si yo no tenía dinero en un momento cuando era muy jovencito, ay, Señor, toca a alguien para que me pueda proveer el dinero. Mire qué mente de pobreza la que yo tenía. Cuando tenemos un Padre que nos enseña a producir, que nos enseña las estrategias, que nos permite su gracia y su favor, pero también ahora nos está diciendo, yo soy el que te voy a enseñar cómo obtener los recursos. Yo soy el que te voy a poner ideas creativas. Celebramos al Señor por eso. Eso es una bondad. Él nos enseñará cosas grandes y ocultas. Responderá a nuestras oraciones. Él nos mostrará las soluciones. Bendito sea Dios. Roberto Israel, mi nieto, estaba llorando. Y este es el mismo espejo de nosotros. Que a veces un problemita se maximiza
y nos puede llevar a un sentimiento doloroso. Pero dice Dios: vení, hijo, yo te resuelvo esto, clama a mí. Y entonces nuestra vida obtiene la solución por un respaldo de la oración que trae las cosas sobrenaturales del reino de los cielos. Número 4, encontramos la llave de la solución orando la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen llaves en esta hora? ¿Usted tiene llaves? Bueno, yo tengo una llave que es la que abre la cerradura de mi oficina. Paquita, ¿tiene llave? Yo también ando una llave. ¿Por qué tengo una llave? Porque con esto abro mi oficina. ¿Y saben quién tiene la llave? Apocalipsis 3:7. Léalo conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. La llave es la solución. La llave es la que abre la puerta. La llave se mete en la cerradura y entramos confiadamente. Apocalipsis 3:7. La llave es la solución. Escribe esto al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de Dios o el de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando él cierra, nadie puede volver a abrir. Así que en esta mañana yo le digo a las personas: deje de vivir en un mundo de prisiones mentales, sea libre. Porque piensa una y otra vez en lo peor. Hay una solución. Jesús tiene la llave. Y si clamamos al Señor, ahora vamos a encontrar la solución a esos problemas. La llave de autoridad está en manos de Jesús y Él intercede por nosotros. Y cuando nosotros oramos, nos envolvemos con Él para accionar en el mundo espiritual y obtener esa llave para autoridad en muchas áreas. Yo veía que cuando comenzaba a orar por los enfermos, siendo muy recién convertido, en vez de que se sanaran, se morían. Y mi mamá y yo fuimos a orar por una señora y le pedimos a Dios que la sanara. Ella estaba moribunda en la ciudad de Granada, y tan pronto ella recibió al Señor, gracias a Dios, se sintió feliz. Tenía como 70 y pico de años, pero salimos de ahí y se murió. Y fuimos a orar por otro hombre y también se murió. Y yo dije: ¿cómo es esto? Esto no nos está dando resultados. Es que Él tiene llaves para nuestra vida. La llave es la autoridad que Dios te ha dado. ¿Y qué tiene que hacer uno para obtener eso? Ya lo vamos a ver en un momento. Por eso es que la palabra de Dios hay que declararla con fe, y hay que comenzar a observar claramente que la llave de autoridad está en manos de Jesús. Y cuando yo me sumerjo en oración, dice el Señor: las mismas obras que yo hice, ahora vosotros haréis en mi nombre. Usted puede ir con esa llave a libertar cautivos. El poder de la oración nos ayuda a libertar a los cautivos. Entonces comencé a orar por las personas aparte, en un tiempo secreto de oración. Y oiga cómo yo comencé a orar y le dije: Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tú me has dado autoridad, me has dado la llave para ver respuestas, soluciones a la necesidad de la gente. Los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Comencé a orar por los mudos, por los sordos, por los ciegos, por los paralíticos. Comencé a orar en mi oración privada con Dios, poniendo en las manos a esas personas que cuando yo vaya y ore por ellos, se sanen. Y cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos escucha. De pronto, una explosión de milagros comenzó a ocurrir en mi vida, porque me metí en 7 días de ayuno y oración para que Dios se glorificara en mi vida. Sí hay respuesta cuando lo hacemos de corazón. Sí hay solución. Entonces vino una explosión de sanidades y de milagros, porque Jesucristo te da la autoridad. La llave es autoridad, pero tenemos que clamar a Él con todo el corazón y pagar el precio. Señor, aquí estoy, me someto a tu voluntad, voy a hacer lo que tu palabra enseña. En el 2025 vamos, con el favor de Dios, a ver más milagros en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Mateo capítulo 17, verso 18 al 21, nos habla
de la autoridad de Jesús, porque él oraba mucho. Ahora, nunca es suficiente para orar. Maravilloso orar constantemente. Y dice así: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible, nada. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Dónde está la llave? En la oración y en el ayuno. Mi tía se puso a ayunar y le dijo: no dejo de ayunar hasta que me liberte de la epilepsia. Y comenzó a orar todos los días: soy sana, soy sana. 40 días de ayuno y oración. Y ahora mi tía estuvo en el servicio pasado, 76 años de edad. ¿Ustedes creen que ella hubiese podido llegar a los 76 años de edad si hubiera vivido bajo esa condición de epilepsia, que era terrible? No. Pero ¿qué la liberó? La llave es la oración. La llave es la intercesión. La llave es el clamor que hacemos a Dios. O ganamos nosotros o gana el enemigo. Dice Dios: yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Los discípulos estaban afligidos porque Jesús los mandó a echar fuera demonios. Los dejó ahí un momento y Jesús se fue por ahí. Y cuando regresa Jesús, el reporte que hay es: el papá trajo a su hijo. El muchacho, quizás en edad adolescente, con todos los síntomas epilépticos. Jesús no le llamó enfermedad, Jesús no le llamó epilepsia. Jesús dijo: lo que tiene este muchacho son espíritus que lo están atormentando, son malignos. Pero Señor, le dice el padre de familia, yo traje a tus discípulos, y esos discípulos somos nosotros. Por eso debemos de tener la llave. Y ahora lo vamos a leer el texto que está ahí otra vez. ¿Por qué no se cumplen las escrituras? ¿Por qué no se cumple lo que Dios enseña de los milagros? Porque el que tiene la llave era Jesucristo, y todavía la tiene y la tendrá por los siglos de los siglos. Entonces los discípulos no pudieron echar fuera al demonio hasta que Jesús llegó. Jesús reprendió al demonio y el muchacho fue liberado. Y lo llaman aparte: Señor, ¿qué fue lo que hicimos mal? Bueno, ustedes ni oran ni ayunan. ¿Le parece que usted conoce a alguien así que dice que es cristiano? Aquí no es cuestión de andar dándosela del muy vivo. Aquí hay que orar de verdad. Aquí hay que ayunar de verdad. Esa es la llave de un ministerio ungido. La llave. Yo escucho a mucha gente que dice: yo soy pastor, y no creen ni en la luz eléctrica. La llave está en nuestras manos. Jesús dijo: las mismas obras que yo hice ustedes van a hacer en mi nombre. Por eso alguien tiene que levantarse por su familia. Alguien tiene que levantarse por su casa y decir: voy a orar en este 2025 con una vida de disciplina de oración. Yo veo a la gente con qué entusiasmo hace algunas cosas. Ahora debemos de tomar convicción de que Dios nos da autoridad y no soltar esa bendición, no soltar esa llave. Señor, entonces, dicen los discípulos, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Porque hay géneros que no salen si no es con mucho ayuno y oración. Todo género va a salir porque el reino de los cielos nos da poder a nosotros. Lo que pasa es que hay gente que no ha tomado la llave del ayuno y de la oración. Y ahora vamos a incrementar en nuestra vida de ayuno y de oración. Para ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho.